Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Si en Chile tuviéramos una atención primaria de salud con más y mejor infraestructura, y si tuviésemos un enfoque más preventivo y de cuidado, podríamos evitar muchas hospitalizaciones. Un estudio de la Universidad San Sebastián concluyó que si la primera puerta de entrada de las personas a la salud pública fuese realmente mejorada, los días cama de los hospitales se reducirían en 4%. Serían excelentes noticias para la salud de los pacientes y además un ahorro para el sistema completo. Hoy conversamos con Raúl Aguilar, investigador senior del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Lo tenemos ahí en pantalla. Bienvenido, Raúl, y muchísimas gracias por conversar con las regiones de nuestro país. Hola, Scarlett, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de difundir estos resultados de investigación. Bueno, nos interesa muchísimo saber qué es lo que ocurre con la atención primaria, porque siempre decimos es la puerta de entrada a la salud pública. Sabemos que hay un proyecto de parte de este gobierno para llegar a un sistema de salud universal que ya se está trabajando y queremos saber cómo ustedes llegaron a estas conclusiones, el diagnóstico al que arribaron y qué cosas pueden cambiar, la verdad, ¿no? Nos parece súper importante entender los resultados como un todo, porque en general hablamos de cosas separadas y para poder ver los órdenes de magnitud es súper importante diseñar un indicador que se entienda y que sea simple de poder explicar, ¿sí? En la universidad en general tendemos a hacer lo contrario, a hacer cosas complejas, difíciles de transmitir. Pero lo importante es que todos los actores del sistema, de dentro del sistema y los académicos, podamos lograr entender y tener un diagnóstico importante sobre esto. Hace harto tiempo que existe mucha evidencia de que la atención primaria es eficiente, ¿cierto?, en la misión de mantener a las personas saludables, conviene, tiene una red territorial súper importante, hay más equidad de acceso, ¿cierto? Y muestra de eso es el despliegue que hizo durante la pandemia. Pero a nosotros nos interesaba ver, partimos al revés, partimos viendo hospitales y partimos preguntándonos y constatando que tenemos súper pocas camas hospitalarias. Entonces, en general, uno dice, bueno, ¿cuál es la brecha? Y pensando hacia adelante, uno dice, bueno, construimos más hospitales y cerramos la brecha. Pero con otro investigador, porque esta investigación la hicimos en conjunto con la Comisión Nacional de Productividad, nos quisimos preguntar, bueno, las personas que están entrando, ¿hay alguna estrategia de salud por la cual pudieran haber evitado ingresar al hospital? Porque ya que hay escasez del recurso, se hace súper importante y es muy costoso la cama hospitalaria y todo lo que tiene que ver con la cama hospitalaria, ¿cierto? Los médicos, la infraestructura, los pabellones. Si tenemos poca, el uso eficiente de estas camas hospitalarias es más relevante todavía para el sistema. Bueno, y encontramos un indicador que países desarrollados llevan y que nosotros como país tenemos suficientes datos para poder no solo registrarlo, sino que llevarlo de forma periódica, así que nos pareció súper interesante poder mostrarlo. Los resultados preliminares tienen que ver con identificar cuáles de las hospitalizaciones son evitables a causa de atención primaria. La atención primaria, en teoría, es la puerta para el sistema, pero las personas hoy día están entrando por la urgencia, ¿sí? Por la urgencia de los hospitales, a solucionar problemas que podrían haber solucionado con control adecuado en la atención primaria. Por lo tanto, ¿están solucionando su problema? Sí, pero de la forma más cara para el sistema. Y eso es súper importante de entender. Cuando una persona ingresa por una causa evitable, ocupa una cama que una persona que tenía una causa no evitable, que la necesitaba sí o sí, se queda fuera, porque los recursos son finitos, el presupuesto es finito, y eso es súper importante de entender. No hay recursos infinitos. Por lo tanto, ocuparlo de forma eficiente, que es la revisión general que hace el Ipsos, intentar ver el buen uso de los recursos públicos, es súper relevante. Nos parece súper importante entender que el foco que puso el gobierno en intentar hacer un piloto de atención primaria va en la dirección correcta. Lo afirma la literatura, hay un consenso académico al respecto, y nosotros quisimos aportar con intentar ver cuál era la relación entre la infraestructura, llámese consultorios, ¿cierto? Antiguamente denominados consultorios, todos los centros ambulatorios de atención primaria que promueven los estilos de vida saludables, pero también toman acción y tienen programas para prevenir enfermedades. Y algunos centros de atención primaria de urgencias. Estos se empezaron a implementar en el gobierno de la presidenta Bachelet 1, se siguieron invirtiendo en estas estrategias en el primer gobierno del presidente Piñera y han seguido sucesivamente.
y nos gustaba ver cuál era el resultado, ¿cierto? Si estaban relacionados la aparición en una comuna de este tipo de centros con la disminución de la urgencia del hospital, de estas hospitalizaciones evitables, y nos encontramos con buenas y agradables sorpresas. En general es eficiente poder invertir en atención primaria, lo reafirma la literatura y los especialistas, y que en eso no hemos descubierto nada nuevo. Reafirmamos algo que ocurre. De tus primeras palabras sacamos conclusiones bien interesantes. La primera de todas, el primer dato es que hay pocas camas en los hospitales. Segundo, es tremendamente importante, por lo tanto, porque los recursos son limitados, hacer el uso más eficiente posible. Pero en tercer lugar surge un asunto que es hasta cultural. Las personas cuando tienen un problema de salud recurren naturalmente, como tú bien decías, a las urgencias de los hospitales y decimos, pero si nosotros tuviéramos un sistema de salud primaria eficiente y tuviéramos el número suficiente de consultorios, centros de salud familiar, en fin, ¿podría la gente acudir entonces al consultorio o al CESFAM más cercano y evitar esta ida al hospital? Pero todos tenemos en nuestra cabeza esta idea de que son poco resolutivos, no tienen la suficiente cantidad de profesionales de la salud y que tiene que uno esperar largas horas para tener una atención y que por lo tanto eso podría agravar la situación de salud de las personas. O sea, varias reflexiones y varios datos ahí en la primera parte de tu exposición. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Para ir por línea en general, tenemos como la mitad aproximadamente de camas hospitalarias cada 1.000 habitantes de los países de la OECD. Estamos un poco superior al promedio de Latinoamérica, y eso es súper importante porque uno en general piensa, bueno, hay que construir infraestructura pública, ¿cierto?, para cerrar esa brecha. Eso sería el pensamiento más lógico. Claro. Pero hay otras estrategias más eficientes, más baratas en presupuesto, con despliegue territorial más importante, y que dan equidad de acceso. Porque no nos olvidemos que el costo de ir al hospital no solo de la hospitalización, dejar de trabajar, ocupar el subsidio de incapacidad laboral, sino que también tiene que ver con el costo de movilización, el tiempo de las personas ocurren. Entonces, si eso se puede evitar, hay que evitarlo. Y si hay estrategias para prevenirlo, esas son las estrategias más adecuadas. Y si eso queda más cerca territorialmente de nosotros, mejor. En general, cuando pensamos en estos problemas, siempre pensamos en Santiago, pero Santiago está todo cerca y no se visualiza la red, pero en regiones en general la red está muy desarrollada. Las estrategias de salud primaria, secundaria y terciaria son bien marcadas, y la adecuada coordinación de ellos, ¿sí?, supone resultados más eficientes, o sea, hacer más con el mismo presupuesto. No podemos poner en cuestión aquí el tremendo trabajo que hace la atención de salud primaria, porque todavía estamos en medio de una pandemia que ha sido muy dolorosa para muchas familias, y sin embargo, si de alguna manera hemos podido salir adelante de esto, con todo el dolor que nos ha significado, insisto, es porque hemos tenido una atención primaria muy eficiente en ese sentido. O sea, sabemos de su compromiso, aun cuando también sabemos de muchos reclamos, pero fíjate que cuando la vida está en cuestión, aquí ellos han dado muestras de que están con nosotros, apoyándonos, ya sea para la vacunación, ya sea para acogernos cuando tenemos síntomas, en fin. O sea, eso yo creo que no está en cuestión más allá de las críticas que pueda tener cada uno. Pero sí tenemos que, yo creo, como país, pensar, ¿son suficientes la cantidad de consultorios de CESFAM que tenemos, por ejemplo, centros de alta resolutividad? Sobre todo pensando en el territorio, porque tú bien decías, la mirada siempre suele ir hacia el centro, pero hay regiones donde hay muy pocos hospitales, hay lugares que están muy lejos de un centro de salud, entonces hay que tener una mirada bastante más larga y pensando más bien en los territorios y no tan solo en la capital de Chile, ¿eh? Das precisamente en el punto. Fíjate que, para no hablar de impresiones, los datos a los cuales nosotros sometimos los test para poder ver si la aparición de un nuevo centro de urgencia de atención primaria, los SAC de alta resolutividad, o los SAPU, los centros de atención primaria de urgencia, que tienen despliegue territorial, que están distribuidos por el país, tuvieron alguna incidencia en las hospitalizaciones evitables. En todo nos salieron altos rendimientos. Cada vez que en la trayectoria de estas comunas aparece un centro de estos nuevo, drásticamente disminuyen las hospitalizaciones evitables. O sea, nosotros ofrecemos un servicio que no estaba y que la población demandaba y que por eso iba directamente a la urgencia. En otros países, por ejemplo, el enfoque de esta primera puerta es bien interesante. Yo creo que a lo mejor el camino largo debiera ir hacia allá, en el sentido de que estoy pensando, por ejemplo, en Inglaterra, el GP, ¿verdad? Este médico que te acoge, que te recibe y tú vas con una afección de salud y le explicas a este médico y le dices, yo tengo tal problema, por favor ayúdeme o desvíeme hacia una atención especializada de salud. Y él hace un primer examen,
hace un primer diagnóstico y dice, yo creo que usted debería ir a tal hospital que está especializado, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cualquiera, en ginecología o en mamas, por ejemplo. Y ese enfoque aquí yo creo que en Chile falta porque venimos de otro lado, con menos recursos. Muchos dirán, bueno, pero es que aquí pagamos mucho menos impuestos además, entonces tenemos un sistema de salud menos robusto. Pero dentro de todo yo creo que las intenciones y la inspiración debiera ir a esta otra mirada, ¿no? Toda la evidencia muestra que la atención primaria es más eficiente en prevenir, ¿cierto? Y si uno lo piensa de la forma lógica, es mejor prevenir, es más barato para uno, porque cuando uno ya está enfermo, o tiene un evento catastrófico y cae de urgencia en el hospital, o constantemente está consumiendo medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, y dice, bueno, yo si hubiese cambiado mi conducta años antes, podría haber evitado este gasto, y esta es una persona, pero multiplicado por todas las personas del sistema, parece ser un gasto súper importante. Fíjate, un dato súper importante. Nosotros llegamos a constatar que el año que menos hospitalizaciones evitables hubo en el sistema, llegaron a ser cerca del 11% de todos los egresos hospitalarios. Eso es mucho. O sea, si nosotros hubiésemos liberado esta restricción, por supuesto, este es un orden de magnitud, este es el máximo. Pero si uno piensa, podríamos haber liberado estos recursos y esas camas hospitalarias que ocuparon estos egresos evitables podrían haber sido ocupadas para programar cirugías que ocupaban 10 camas, para hospitalizar personas que estaban en condiciones no evitables. Hay estrategias que se pueden implementar y yo te diría que esto va en la condición lógica del sistema. Es más eficiente hacerlo de esta forma y nosotros quisimos aportar con esto. Hay algunos datos que son sorprendentes y que a nosotros nos gustaría compartir. Fíjate que cada vez que se instaló un SAPU, un SAR en una comuna, nosotros observamos que el 27%, había una disminución del consumo de 10 camas, ¿cierto? De un 27%. Eso es consumo drástico. Este es el agregado del país, por supuesto. Hay algunas comunas donde es más, otras comunas donde es menos. Pero en general, el orden de magnitud nos hace pensar que la importancia de estos centros de atención primaria son porque las personas en los territorios están demandando este tipo de servicios y como no existen, saltan al recurso más caro, que es la urgencia del hospital. Estás diciendo que cada vez que se instaló un SAPU, por ejemplo, o un centro de salud en un territorio, disminuyeron la utilización de 10 camas. Y eso no solo habla de una mejor gestión, sino que también, a mí me parece tremendamente relevante, porque esto no son solo números, no son solo recursos, también hay un enfoque de salud que yo creo que debiera estar aquí en el fondo de esta conversación. Es decir, si nosotros tuviésemos un sistema más robusto que atendiera al cuidado y a la prevención en salud, no llegaríamos a agravarnos. Y ahí es un asunto clave, que está antes incluso que los recursos. Así es, hay especialistas en salud pública que lo han dicho desde hace muchos años antes que nosotros. Nosotros estamos explorando el rendimiento de la infraestructura y especialmente en atención primaria y de infraestructura de urgencias de atención primaria. Y fíjate que los efectos son bien relevantes, no son marginales. Y nosotros creemos que el gobierno, al intentar pilotear esto y ver cuáles son los efectos en APS, va en la dirección correcta. Vamos a hacer la pausa. Te invito a que sigamos conversando en esta segunda parte. Me parece interesantísimo los datos que nos están entregando. Le hacen mucho sentido a la gente que nos está viendo desde Arica, Magallanes, así que interrumpimos por una pequeña pausa y regresamos de inmediato. No se vayan. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022. Porque Chile se construye con tus respuestas. Y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl. Abre tu puerta a la encuesta CACEN. Un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Vacaciones. Vacaciones. Verano. Verano. Familia. Familia. Norte de Chile. Norte de Chile. Centro.
Centro. Sur. Sur. Playa. Playa. Piscina. Piscina. Campo. Campo. Montaña. Montaña. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas. Y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl. Abre tu puerta a la encuesta CACEN, un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy estamos conversando con Raúl Aguilar, investigador senior del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Te doy las gracias nuevamente por esta conversación interesantísima. Estábamos hablando de un mejor uso de los recursos, de cómo a partir de una mejor gestión podemos evitar, tú los decías, el concepto es hospitalizaciones evitables, es decir, no llegar a ocupar una cama en un hospital si tenemos un enfoque primero más preventivo, segundo si tenemos más centros de salud en los territorios que nos ayuden y nos apoyen con la salud, pero eso implica, te pregunto Raúl, de inmediato estaremos pensando nosotros todos, ¿verdad?, más recursos a la atención primaria. Hay un proyecto, yo lo decía, lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero hay un proyecto para mejorarla, para hacerla más universal, pero decimos todos, faltan profesionales de la salud. O sea, tenemos que llegar a algún minuto en que vamos al consultorio y vamos a tener una atención oportuna y que van a estar los especialistas que necesitamos. El trabajo que nosotros estamos haciendo va efectivamente en esa línea. Todos, en general, hay una impresión general de que a la atención primaria le faltan recursos. Pero no solo le faltan recursos, sino que le faltan medidas para ver si esos recursos causan el impacto que tú quieres que causen. Cuando el gobierno plantea un plan piloto, es súper importante entenderlo como un plan piloto porque los planes pilotos se desarrollan y te dan la posibilidad de poder corregirlo antes de hacerlo general en todo el país. Me acuerdo, por ejemplo, si lo aplicamos en otra área, la reforma procesal penal, ¿verdad? El sistema que estamos aplicando ahora, ¿cómo partió? Bueno, en las regiones, probando, si quiere usted de alguna manera, después de un trabajo bien riguroso, decir vamos a partir en Coquimbo, vamos a partir en esta otra región, funcionó, qué ajustes hay que hacer y entonces después de esta especie de marcha blanca comenzamos a hacerlo. ¿Y qué se está haciendo ahora en este plan que apunta hacia un sistema de salud universal? Precisamente se conformó una comisión nacional, ¿verdad?, con la participación de expertos del Ministerio de Salud, pero también los gremios de la salud, el colegio médico, en fin, con especialistas que van a decir, mire, esta es la mejor fórmula que podemos aplicar para hacer una buena puerta de entrada a la salud pública. ¿Cuáles serían, después de este estudio que han hecho ustedes en la Universidad de San Sebastián, aspectos claves de esa reforma hacia un sistema de salud universal que parta con la atención primaria de salud? La atención primaria le falta infraestructura. Infraestructura, en primer lugar. Infraestructura, sí. La infraestructura sola no hace nada. Así que si están sentadas los gremios de trabajadores dentro, tienen que ser parte de la mesa, ellos son parte del cambio. Esto obedece a un diferente enfoque, por lo tanto, son parte interesada en el cambio de este tipo de estrategia. Ajá. Profesionales de la salud. Profesionales de la salud. ¿Sí? Y existe heterogeneidad, Scarlett. Nosotros podemos constatar que los criterios para poder instalarlo, hay demasiada heterogeneidad. Tú te puedes encontrar con diferentes tasas de este tipo de establecimiento alrededor del país, ¿cierto?, que no obedecen a la población mayor, a la población menor, a la cantidad de enfermos crónicos que tienen. Entonces yo creo que si hay una mesa de expertos, lo primero que hacen es normalizar los criterios por los cuales se va a invertir. ¿Por qué? Porque tampoco se puede invertir en todo al mismo tiempo. Esto es súper importante que las personas lo entiendan. Cuando los recursos son limitados y finitos, ser eficiente en la inversión y en la operación es súper importante. ¿Es bueno? Sí, pero hay algunas partes en donde rinde más que en otras partes. Entonces hay un orden de precedencia. Y esos criterios es bueno que los hagan los expertos. Chile es muy diverso, es muy distinto. Entonces,
en algunos lugares tenemos a lo mejor ciertas fortalezas, en otros debilidades, y hay que atender a esos criterios a la hora de implementar una reforma en la salud. Comparte, por favor, con nosotros, Raúl, más datos respecto de este estudio que han hecho ustedes en la Universidad de San Sebastián, que me parecen claves. Estaba contando que cada vez que nosotros hicimos algunos test estadísticos y nos aparecía que cada vez que se sumaba un centro de atención primaria de APS adicional a una comuna, se dejaba de consumir el 27% de días cama. Nos parecía relevante. De hecho, estos resultados los presentamos en el último Congreso de Políticas Públicas que se hizo en la Universidad de los Andes, junto a otros especialistas, y todos encontraron relevante el intentar determinar, después de estos resultados, cuál era el óptimo. Yo sé que estos temas son poco populares, pero hay un óptimo, llega un momento en que invertir en recursos no sirve. Hay un rendimiento máximo y hay que calcular ese rendimiento máximo porque no hay dinero para todos siempre en todo lugar. Sí, y otro dato relevante, prácticamente 8 de cada 10 chilenos, el 76% se atiende en la salud pública y a través de FONASA. Entonces, ojo con aquello también, estamos hablando que la enorme mayoría de las personas en nuestro país necesita tener un sistema robusto. Y decimos, si se están mal gastando, entre comillas, los recursos, o está siendo poco eficiente porque estamos gastando en hospital, cuando en realidad en la puerta de entrada podríamos de alguna manera resolver muchos de los problemas y evitar agravamiento de la salud, vaya que nos cambiaría el panorama completo, ¿verdad? Completo. Insisto, no solo hablando de recursos, sino también en materia de salud. Cada persona tendría un enfoque distinto, tendría mayor cercanía con su centro de salud familiar, con su consultorio, con el SAPU, con el SARS, en fin, y tendríamos a lo mejor otra cultura y empezar a cambiar un poquito también nuestro propio switch. Yo creo que todos estos datos nos hacen pensar cómo podríamos hacer todos las cosas mucho mejor. Fíjate que es súper importante entender que los hospitales, y te lo voy a decir, yo no soy médico, pero nosotros compartimos antes de publicarlos con especialistas los datos para poder sensibilizarlos. Decía, bueno, el hospital tiene que ser solo para personas que tengan condiciones que no se puedan mejorar en otra parte que en el hospital. Por una condición evitable dentro del hospital agrega riesgos a la salud de la persona. Siempre estamos hablando cuando uno entra a uno de este tipo de establecimientos del costo-beneficio de las acciones que se toman. Y los profesionales de la salud lo entienden muy bien, ¿cierto? Todas las cosas que hacen tienen costos para la salud, pero tienen más beneficios que costos, ¿cierto? Y así van midiendo las cosas que hacen terapéuticas dentro. La tasa 4,9 fue menor la tasa de mortalidad de las hospitalizaciones evitables toda vez que se instaló en la APS, uno de estos centros de alta resolutividad de APS. Cada vez que a una comuna la dotamos de infraestructura de alta resolutividad que tiene despliegue territorial, ¿sí? Evitamos que personas ingresaran por condiciones evitables, o sea, evitamos en términos económicos consumo, ¿cierto?, que podríamos haber evitado, evitamos riesgo para la vida de las personas. Claro, que es lo más importante. Tú decías entonces, necesitamos para la atención primaria de salud más infraestructura, más profesionales de la salud. Yo agregaría aquí también más voluntades, porque yo sé que cuando estas cosas se empiezan a discutir números, hay intereses, hay gremios comprometidos, pero todos debiéramos estar orientados hacia empujar este carrito hacia un mismo lado. A lo mejor con esta misma limitación de recursos podemos hacer las cosas más eficientes al final del día. Esos intereses como que escapan a la investigación académica, pero uno sabe que siempre... Pero forman parte de las discusiones que hoy se hacen. Exactamente, porque esto que estamos hablando, que está bien orientado y que busca ayudar a este debate, esta discusión de cómo se tienen que hacer las cosas, tiene que tener en algún minuto una concreción y una conversación en una mesa de trabajo que va a tener todas estas cosas que estamos conversando, que no será fácil de concretar en definitiva. Tú hablabas al principio de la entrevista del largo plazo. Claro. Y a mí me parece que cuando están todas las personas involucradas, uno hace más sustentables los acuerdos. Salud pasa algo diferente a otras carteras, ¿cierto? Si uno lo mira en términos estatales. Los expertos de los diferentes sectores están más o menos de acuerdo en los cambios de régimen que necesita nuestro sistema. Este tema no le es ajeno. Cuando nosotros conversamos con expertos de diferentes casas de estudio y de diferentes sensibilidades, todos están de acuerdo en el cambio de régimen. Entonces, incluirlos a todos, incluso a los trabajadores, nos parece que es más sustentable. Eso es una impresión. A mí me parece que todos los actores involucrados deberían estar de acuerdo más o menos en las líneas generales para poder avanzar a un cambio de régimen en el cual venimos sucesivamente postergando. Todos dicen
que es muy importante, pero cada uno hace lo cual para que esto no suceda. Y parece que cuando tú los sientas a todos y tienes voluntad de cambio, se juntan los académicos, los expertos, la gente que administra el gobierno y parece que las cosas, la conversación es más fluida. Sí, pero hay asuntos que no podemos soslayar y es un asunto muy concreto, que cuando alguien tiene un problema grave de salud, inmediatamente corre a una urgencia de un hospital porque sabe que hay mayor resolutividad, mayor respaldo, si se quiere, ¿verdad? Y que es bien difícil que alguien recurra, insisto, pues ya lo dije en el bloque anterior, a un consultorio, porque lo que ocurre es que va a tener probablemente una larga espera, a lo mejor no la respuesta que esperaría, me refiero desde el punto de vista no solo de infraestructura, sino también profesional. Entonces ahí hay aspectos que resolver urgentemente si queremos que la gente deje de pensar en ir directo al hospital cuando a lo mejor no se justifica. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a distintos ministros o ministras de salud, subsecretarios decir, muchas veces, en un porcentaje enorme de ocasiones, usted no necesita ir al hospital, necesita otro tipo de soluciones que están más cerca suyo, un consultorio, un CESFAM, pero insisto, hay que tener las condiciones adecuadas. Hay que tener las condiciones adecuadas, ¿cierto? Y dejar, porque uno puede hablar solo de dinero cuando habla de la infraestructura, y en esto cae al final la política pública, pero lo que tenemos que pasar es a ver cuánto rinde, ¿cierto? Si lo que invertimos sirve para lo que efectivamente se diseñó, y ser lo suficientemente honesto para poder modificarlo, dar marcha atrás para poder seguir la reforma hacia adelante. Han hablado en la Universidad de San Sebastián, por ejemplo, de hacer un uso más eficiente y mejor de los pabellones. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se podrían evitar hospitalizaciones? Es decir, son orientaciones bien importantes que tienen que llegar al organismo más importante en toda esta historia, que es el Ministerio de Salud, en definitiva. Sí, nosotros, sobre todo el Instituto de Políticas Públicas de Salud en la Universidad de San Sebastián está abocado al buen uso de los recursos públicos, y eso tiene que ver con un impacto en política pública directo. Y nosotros no solo publicamos de forma académica los resultados, sino que nos interesa impactar en los tomadores de decisiones, o sea, ponerlo a disposición, ¿cierto?, como argumentos técnicos de quienes toman decisiones, y estar dispuesto a ir a entrevistas, reuniones, para poder explicar la metodología y poder intentar aportar a que esto cambie. A nosotros nos parece súper relevante que todos los actores, la academia incluso, esté muy disponible para poder participar de estos cambios importantes y a poder aportar desde donde se requiera. Claro, porque tú bien decías, en el diagnóstico están más o menos todos de acuerdo y saben cuáles son nuestras luces y sombras, digamos, en materia de salud pública. Lo importante es ahora empezar a concretar y avanzar. Y en ese sentido, ¿qué voluntades te gustaría ver aquí? ¿Cuáles serían tus recomendaciones como investigador de un asunto tan importante como es la eficiencia también en la salud? A mí me parece que el piloto de APS va en el lugar correcto. Yo cuando supe de esta noticia me alegré mucho. Y me diste tú una muy buena noticia. Están todos los actores sentados en la mesa. En general eso hace mucho más sustentables los acuerdos en el largo plazo, ¿sí? Tiene que estar la universidad, tienen que estar los trabajadores, tienen que estar las autoridades, uno tiene que tener la suficiente idealía para invitar ex autoridades, porque este problema, tú hablabas del estudio que nosotros hicimos con Carolina Velasco en el Ipsos sobre uso eficiente de los pabellones quirúrgicos, y este es un tema que se arrastra hace 10 años atrás, y todos dicen que hay que aumentarlo. La Comisión de Productividad también tiene un estudio sobre eso, ante las urgencias de gobiernos que tienen una agenda. Salud ha ido quedando en segundo o tercer lugar. Y la pandemia no es que nos hizo retroceder, sino que agravó un problema que teníamos. Cuando el sistema de salud tiene un problema, todos tenemos un problema. Seamos o no usuarios del sistema, en general lo público tiene que tener esa relevancia en la vida social de las personas. Te queremos agradecer, Raúl Aguilar, a nombre de todas las regiones de nuestro país que han estado atentas a esta conversación. Así que un abrazo grande para ti como investigador senior de Ipsos. Muchísimas gracias por esta conversación. Scarlett, yo te agradezco un montón poder transmitir lo importante que se hace en la universidad, los resultados que a veces son poco visibles en lo público, sino que se quedan en lo académico, y la intención del Ipsos es poder ponerlos a disposición no solo de las autoridades, sino que en general de toda la población, y poder ver qué importante es avanzar en la eficiencia del sistema. De todas maneras, y muchísimas gracias por ese trabajo. Gracias, Raúl. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.